Bienvenidos a Consumo e Inversión. Durante la próxima media hora, quien les habla, Alexis Cruz y Raúl Hernández. Estaremos conversando con nuestro invitado Odalis Marte, economista y director ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano. Odalis, bienvenido a Consumo e Inversión. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, de verdad. Muy contento de estar aquí entre amigos. Así es. Odalis, ¿qué es el Consejo Monetario Centroamericano y en qué se beneficia la República Dominicana de pertenecer a ese organismo? Lo primero es que el Consejo Monetario Centroamericano es un organismo del Sistema de Integración Centroamericana que básicamente congrega los bancos centrales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Y en ese sentido es un espacio de diálogo macroeconómico, de discusión, de armonización de metodologías estadísticas, pero sobre todo un espacio en el cual los gobernadores de los bancos centrales de la región de Centroamérica y República Dominicana discuten las medidas de política, el contexto macroeconómico regional y hacen un intercambio de ideas que les sirven para ellos retroalimentarse y también de esa manera ir aprendiendo de cada uno de los países e ir enfocando estas economías dentro de un sistema de armonización y de integración económica regional. Ha sido muy beneficioso para la República Dominicana en el sentido de que la República Dominicana, desde la perspectiva, digamos, de la política monetaria, ha podido intercambiar sus avances, su experiencia, pero también ha podido escuchar de otros países las medidas que toman para problemas comunes. Y en muchas ocasiones, en momentos en que han habido apremios, como por ejemplo los de la pandemia, ese intercambio, ese mecanismo de diálogo macroeconómico ha sido vital, precisamente para que cada uno de estos gobernadores de bancos centrales intercambien sus ideas y puedan incluso, en algunos casos, replicar algunas medidas de política que han funcionado en otros países. Hay que tomar en cuenta de que estos son países con estructuras económicas parecidas, con ciertas similitudes, y más aún son economías que están expuestas a choques o perturbaciones externas similares. Sí, ha sido un año muy particular en ese sentido. Después de pandemia, cada año trae como sus situaciones complejas. Y en ese sentido, ¿cómo Dominicana contrasta o compara con la evolución que ha tenido Centroamérica en lo que va de año? Mira, para algunos aspectos, República Dominicana comparte con los países centroamericanos el hecho de que primero, su principal socio comercial es Estados Unidos. Segundo, es una economía que también recibe remesas. Y es una economía que, aunque digamos que en el caso de República Dominicana es una economía más diversificada, pero también está expuesta a ciertos choques. Por ejemplo, al igual que Centroamérica, República Dominicana no es un exportador de commodities, sino un importador neto, sobre todo de petróleo o de energía. Entonces, en ese sentido, hay muchas medidas de política que son válidas para países centroamericanos y para la República Dominicana. Claro, también República Dominicana tiene algunos avances que la hacen también bastante particular. Por ejemplo, República Dominicana tiene una industria turística muy grande y muy productiva, ¿verdad? Centroamérica ha estado aprendiendo mucho en ese sentido de República Dominicana, y también República Dominicana en materia de política monetaria tiene un banco central bastante avanzado en términos de recursos humanos, de metodologías, y entonces también los países centroamericanos se benefician de ese intercambio con República Dominicana. Entonces, en ese sentido, nosotros digamos que estamos dentro de una comunidad de bancos centrales con características en común con nosotros, donde tenemos un espacio abierto de diálogo macroeconómico, de intercambio técnico, que definitivamente es de beneficio mutuo en ese sentido. ¿Cómo va el crecimiento económico en lo que va de año en las economías centroamericanas, incluyendo República Dominicana? ¿Y cuáles son los sectores más pujantes o que más aportan a ese crecimiento económico? Mira, cuando uno mira las proyecciones recientes, sobre todo ahora que estuvimos en las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional, cuando uno ve las proyecciones que se hacen con respecto a las economías de América Latina, las economías de Centroamérica y República Dominicana se destacan, primero porque están creciendo
a una tasa por encima del promedio latinoamericano. Las economías de América Latina se están proyectando que crecerían en torno a 2%, mientras que estas economías estarían creciendo en torno a 3.8% para 2024, lo cual nos dice de que aquí ha habido una combinación tal vez de buena suerte y buenas políticas. Ahora, el reto es que todavía estamos creciendo por debajo de lo que crece en promedio las economías emergentes, que están creciendo más o menos en torno a 4.2. Y cabe destacar también que en el caso particular de República Dominicana, sí está creciendo en torno a 5%. Y de hecho, por el peso de República Dominicana, digamos que sube un poco el promedio regional. Hay países, por ejemplo, como los países como Guatemala y Honduras y Nicaragua, que están creciendo en torno a 3.5, 3.7%. Costa Rica está creciendo en torno a 4%. Y El Salvador, que es la economía dolarizada de este equipo, digamos, de países, que está creciendo en torno a 2%. Entonces tenemos esa mezcolanza de países, también que aunque tenemos estructuras económicas que tienen ciertas similitudes, pero hay distintos grados de avance, vamos a decir. En el caso de República Dominicana, es una economía mucho más diversificada, se puede decir, y tal vez a nivel centroamericano se compara un poco mejor con Costa Rica en ese sentido. ¿Y los sectores más pujantes en Centroamérica? Los sectores más pujantes están, también hay una diversidad, porque por ejemplo cuando uno mira más hacia el Triángulo Norte, y me refiero a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, ahí los sectores que están pujando son la construcción, ciertamente el turismo y los servicios financieros. Cuando uno mira más hacia el sur, por ejemplo, de Centroamérica, por ejemplo, en Nicaragua, el turismo, la minería, son, digamos, impulsores importantes. En Costa Rica, la manufactura, sobre todo en zonas francas, y la logística y los servicios profesionales, que ellos exportan bastante, sobre todo informáticos y esto, también son impulsores del crecimiento. Y en el caso nuestro de República Dominicana, como ustedes saben, tenemos la dinámica del sector construcción, de turismo, comercio, servicios, una economía bastante diversificada en ese sentido. Cabe destacar de que cuando uno mira así por el lado, por ejemplo, de la demanda, uno ve que también el consumo ha estado impulsado mucho precisamente por la canalización de financiamiento del sector privado. Y también la inversión. Y en el caso de República Dominicana y Costa Rica, son los países que reciben una mayor inversión directa, mayor inversión extranjera directa. No tanto así los demás países de Centroamérica, aunque poco Nicaragua y Guatemala estarían recibiendo más o menos alrededor de 1/3 de lo que recibe República Dominicana en inversión directa. Pero en el caso de República Dominicana y Costa Rica son los que más reciben, y también lo que han estado de alguna manera beneficiándose más de esta relocalización de la cadena de suministros internacionales. Si uno mira a nivel de zonas francas, uno está viendo que hay empresas que se han estado estableciendo, que han estado creciendo sus operaciones en estos países. No obstante, esto aplica más para Costa Rica, que es el que ha estado recibiendo más inversión directa en zonas francas, en manufactura. En el caso de República Dominicana, mucha de la inversión directa está yendo al sector turismo, sector inmobiliario y un poco sector comercio. En ese sentido uno puede ver como esa diversidad que existe también a nivel de estas economías en la región. Es interesantísimo el tema de cómo hemos tenido, como tú dices, un mix entre buena suerte y quizás estamos haciendo muchas cosas bien, y nos hemos mantenido siendo un destino de inversión extranjera importante. Y en parte esos dólares, tú sabes, que apoyan este tema de conseguir la estabilidad de precios en el país. Nos gustaría saber un poco cómo está este tema del combate con la inflación en la región. Pero esa respuesta la queremos en el próximo segmento. Amigos televidentes, vamos a una pausa comercial y al retorno seguiremos conversando con Odalis Marte, economista dominicano,
que se desempeña como secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano. Estamos de vuelta en Consumo e Inversión y estamos conversando con el economista dominicano Odalis Marte, quien se desempeña como secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano con sede en Costa Rica. Odalis, estamos preguntando sobre la inflación. ¿Cómo va este fenómeno en la región y también cómo compara con Dominicana? Sí, mira, es una pregunta relevante porque justamente cuando hablábamos de esa combinación entre buena suerte y buenas políticas, así como a nivel de Centroamérica y República Dominicana estamos creciendo por encima del promedio de América Latina, igual también hemos sido más exitosos que el resto de América Latina en combatir la inflación. Ya en todas estas economías la inflación está dentro de la meta. Si ustedes miran, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, que tiene una meta entre 3 más menos 1, 4 más menos 1, perdón, ya la meta está en torno al centro, ¿verdad? Está entre 3 y 4. Y cuando uno mira así a nivel de la región, en promedio, la inflación está por debajo de 3. Y así cerraría el año, poco por debajo de 3. Y esto es porque no solamente tenemos países como el caso de República Dominicana que ya tienen la inflación, digamos, dentro de rango meta establecido por el Banco Central, sino que también tenemos países que incluso están experimentando inflación negativa, como es el caso de Costa Rica. Y otros países que tienen inflación muy baja, como en el caso de Guatemala y El Salvador. Y también hay países que están un poquito más por encima, digamos, más por encima del centro de la meta establecida, como es el caso de Honduras y Guatemala, en Honduras y Nicaragua. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos pronosticando es que la inflación estaría ligeramente por debajo del 3% a final de este año. ¿En la meta para todos los países de la región? En la mayoría de los países, sí. Excepto Costa Rica por baja inflación. Con la baja. Estaría por debajo de la meta. Odalis, tú mencionabas en el segmento anterior de que son economías importadoras de materia prima. Entonces yo te preguntaría cómo se está comportando la balanza comercial, déficit, superávit, ¿qué nos dice al respecto? Por lo general tenemos déficit, ciertamente. No obstante, este déficit se está reduciendo y aquí es un aspecto importante porque, por ejemplo, en el caso de República Dominicana es muy notable el hecho de que el déficit comercial que nosotros tenemos, digamos que al primer semestre del año, anda por ahí por los 11,000 millones de dólares. Pero cuando uno mira en términos de tasas de crecimiento, el déficit comercial en República Dominicana estaría creciendo como 0.7 en la primera mitad del año, 0.7%. Y esto es básicamente porque ha habido una buena combinación entre un aumento en el valor de las exportaciones y una reducción en el valor de las importaciones. Las importaciones han ido cayendo, el valor de las importaciones por la caída de los precios de los bienes derivados del petróleo. Y mientras que de las importaciones ha ido creciendo tanto zona franca como importaciones nacionales. Esto aplica para el resto de los países también. Como somos importadores netos, sobre todo de bienes energéticos o derivados del petróleo, entonces a la medida que ha ido cayendo los precios internacionales del petróleo, ha sido una ganancia en términos de balanza comercial. Y además también para algunos productos de exportación los precios han aumentado. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica es muy relevante los precios internacionales del café, por ejemplo. Y en el caso nuestro han sido otros productos, que incluyen manufacturas también que provienen de las zonas francas. Dijiste un crecimiento de 0.7. Correcto. ¿Tienes una idea de cómo es el histórico para más o menos ilustrar? Bueno, te podría decir rápidamente de que me parece, si mal no recuerdo, de que el año pasado
eh, fue un crecimiento mucho mayor que 0,7. Si mal, mal no recuerdo antes, en torno como a 6, pero eso te lo puedo confirmar. Pero sí, fue mucho mayor. De hecho, este 0,7 es una importante desaceleración. Sí. Y es precisamente por eso, por ese efecto precio, en el lado de las importaciones y también por un aumento del valor de las exportaciones. Y acá en el tema comercio, bueno, lo que todo apunta a que 2025 va a ser un año bastante complejo. Tenemos ahora un presidente en Estados Unidos que tiene unos meses diciendo que parte de su política económica viene con un esquema tarifario sustancialmente distinto al pasado y ha nombrado ya países como Canadá, México, China, como países que van a sentir este impacto de mayores tarifas para sus exportaciones a Estados Unidos. Está el Consejo analizando el posible efecto en comercio que eso puede tener en la región. Mira, con la información disponible hemos tenido esa conversación. De hecho, en la semana pasada, justamente invitado por el Banco de España, había participado en un foro donde se tocó ese tema. Y ahí estábamos Banco de España, Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, el Fondo Latinoamericano de Reservas y el Banco de Desarrollo Latinoamericano CAF y también personal técnico del Banco Mundial. Una cosa que nosotros estábamos concluyendo era de que esta retórica mercantilista, proteccionista, es un poco difícil de implementar. Imagínate, por ejemplo, se le podría poner a Estados Unidos más aranceles a China, eso es posible. Hay también elementos extraeconómicos como cuestiones geopolíticas, pero ya mirando en el llamado patio trasero, en los países geográficamente cercanos a Estados Unidos y que son sus mercados naturales, es más difícil. Habida cuenta de que mercados con los que se tienen tratados comerciales, ¿verdad?, firmados, y que romperlos sería muy costoso para Estados Unidos también. Y en ese sentido, por eso es de que en la práctica materializar esas amenazas puede ser muy difícil de implementar. Primero porque ya Washington es un hervidero de lobismo. Obviamente que las empresas que pueden ser afectadas, ya sea de aranceles al comercio, pero también de las deportaciones, de las que se está amenazando, una amenaza de deportar a menos 2 millones de personas, eso es muy costoso hacerlo y tomaría mucho tiempo y dañaría incluso sectores económicos de Estados Unidos en un momento en que el mercado laboral está muy apretado. Entonces, en ese sentido, digamos de que en el caso del presidente electo de Estados Unidos, es una persona que tiene un discurso que sabemos que es bastante incendiario, pero también la seriedad con que se le toma es bastante limitada, en el sentido de que hay cosas que parecen grandilocuentes, pero que todo el que mira los detalles técnicos que podría hacer sabe que es muy difícil de implementar porque es costoso y porque daña la economía y principalmente empresas de Estados Unidos. Bueno, vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, y al retorno estaremos conversando con Odalis Marte, economista y secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano. Estamos de regreso en Consumo e Inversión con nuestro amigo Odalis Marte, secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano. Correcto. Y estamos abordando en este momento, así como trataste el tema del comercio, ¿cómo ves el impacto de Trump en el tema de las remesas? Porque también tiene esta retórica, pero puede que se encuentre con la misma pared. Bueno, en la medida en que sea muy difícil de materializar estos temas de deportar trabajadores, a final de cuentas, por el momento, con la información disponible, no podemos decir de que afectaría necesariamente las remesas.
Si uno mira lo que ha sucedido en el pasado y uno piensa que ese podría ser un buen predictor del futuro, lo que sucedió en el periodo anterior de Trump fue que las remesas aumentaron sustancialmente en los primeros años. Eh, y mirando eso uno puede ver, por ejemplo, de que ya a la primera mitad de este año la región ha recibido más de 26 mil millones de dólares en remesas, de los cuales más de 5 mil han venido a República Dominicana. Entonces, el flujo de remesas se mantiene. Y hay que tomar en cuenta de que este año han entrado más de 1.200 millones de dólares adicionales a lo que se había verificado el año anterior. O sea, es un crecimiento de casi 5% en el flujo de remesas. Entonces, obviamente uno no puede pensar de que las remesas van a crecer ad infinitum, pero en la medida en que el mercado laboral estadounidense esté bastante apretado con una oferta de trabajo o de mano de obra bastante ajustado y una economía en pleno empleo, pues también sería muy costoso para la economía estadounidense decir, bueno, vamos a deshacernos de trabajadores, porque sufriría mucho, sobre todo la industria de la construcción, en un momento en que se han anunciado políticas precisamente para mejorar el acceso a la vivienda en Estados Unidos. Sufriría mucho la industria agrícola, ¿verdad? Que es una industria bastante competitiva en Estados Unidos, las procesadoras de alimentos, incluso el sector servicios, que básicamente está copado por inmigrantes. Entonces, en ese sentido, las perspectivas del flujo de remesas por el momento se mantendrían bastante positivas en estas economías. Odalis, tradicionalmente las remesas que vienen a Centroamérica son remesas altruistas. ¿Conoces tú alguna iniciativa que lleve a que las remesas estén financiando inversiones y no lo que tradicionalmente financia, que es consumo? Y otra pregunta que te haría, relacionada también con el ingreso de remesa, es el mercado cambiario. ¿Son estables? ¿Se percibe cierta volatilidad en los mercados cambiarios de Centroamérica? Mira, la mejor manera de hacer que las remesas se canalicen más allá del consumo es logrando una mayor inclusión financiera. Y en ese sentido, hay muchos proyectos a nivel de la región donde se está tratando precisamente de lograr una mayor inclusión financiera, porque en la medida en que haya mayor inclusión financiera, estos recursos pueden entrar al sistema financiero y servir para que el mismo sistema financiero de cada país lo canalice en algo más que consumo, lo canalice en inversiones productivas. Y también puede dar la posibilidad de que esas familias, esos hogares que reciben esas remesas, pues también puedan participar en el mercado de capital local de cada país. Pero para eso tenemos la tarea de una mayor inclusión financiera. Obviamente las remesas, como son recursos, digamos, en divisas, tienen un impacto positivo en la estabilidad cambiaria. Y de hecho, cuando uno mira los mercados cambiarios en la región, uno mira bastante estabilidad. Como es el caso, por ejemplo, de países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, que tiene tipo de cambio fijo y que prácticamente la devaluación de esa moneda ha sido cero este año y se proyecta que sería cero el año que viene. Nosotros tenemos casos de apreciación de monedas locales, como es el caso de Costa Rica, que es la moneda que más se está apreciando ahora mismo en la región, y se está apreciando en torno a 7% interanual. Y tenemos a Guatemala, que se está apreciando también, el quetzal de Guatemala, en torno al 3%. Depreciación nominal estamos experimentando en Honduras, que se está depreciando o devaluando en este caso en torno a 4%, y República Dominicana, cuyo tipo de cambio ha sido mucho más flexible después de la pandemia, que está experimentando una depreciación en torno a 5%. Hay que tomar en cuenta de que en el caso de República Dominicana, por ser la economía de más crecimiento, es una economía que ha estado importando mucho más bienes intermedios y también bienes de consumo, porque hay un mayor dinamismo económico acá. Pero definitivamente, claro, hay esa combinación de factores de mayores remesas, mayores exportaciones y también mayor
mayor flujo de turismo y de capitales hacia estas economías que contribuyen mucho precisamente con esa estabilidad relativa del tipo de cambio. Mira, Dali, en estos últimos meses hemos estado conversando en algunos aspectos donde la conversación sobre la política fiscal, para pasar ahora de lo monetario y el comercio y la plaza de pagos de la parte fiscal, a nivel global, una economía global que está creciendo un poco menos que lo que nos acostumbró hace unos años, con una población envejeciendo, las posiciones fiscales se están mirando con un poco más de preocupación en cuanto a sostenibilidad de mediano plazo. ¿Es esto algo que se mira en la región? ¿Hay algo de preocupación? ¿Cómo está también el tema de poderla solventar con el aspecto de tasas de interés? Si pudiera pronunciarte en ambas dimensiones. Sí. Bueno, ahí digamos que la respuesta a tu pregunta es un poco, yo no diría compleja, pero tiene muchas aristas, muchos elementos. Por un lado, en la parte poblacional, muchos de nuestros países estamos en el momento de cobrar el llamado bono demográfico, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos mucha gente que nacieron en los años 90, finales de los 80, que ahora son adultos jóvenes y que se han incorporado al mercado laboral. Digamos, la gente se ha quedado aquí, hay gente que obviamente ha emigrado, pero y en este momento nuestras economías se están aprovechando toda esa disponibilidad de mano de obra precisamente para ampliar la producción y el consumo en estas economías. Ahora, un aspecto que nos dejó la pandemia a todos los países sin distinción es un mayor endeudamiento. Pero nosotros tenemos más, debemos más, y es porque el esfuerzo de enfrentar la pandemia requirió mucho gasto público y mucho endeudamiento. Y esto nos está obligando a nosotros a tener una mayor disciplina fiscal, y de hecho lo que estamos mirando a nivel de la región es de que a nivel de déficit ha habido un proceso de mayor ajuste, o sea, en el cual los gobiernos han ido tratando de aumentar sus ingresos y de controlar su gasto. Ahora, no ha sido suficiente. Y por eso son estas discusiones de reforma fiscal que hemos tenido, pero también de hacer ajustes por el lado del gasto. Cuando uno mira a nivel de Centroamérica y República Dominicana, uno ve, por ejemplo, de que en el caso de República Dominicana, el déficit fiscal se ha ido estabilizando en torno a 3% del PIB. Quisiéramos que fuera menos que eso, pero la realidad es la realidad. Pero tenemos casos del otro lado, Nicaragua con un superávit fiscal en torno a 2.8% del PIB. Y en el caso de Costa Rica también con déficit muy pequeño, ya muy cercano a cero, menos 0,7. O sea, tenemos esta diversidad. Y todo depende también mucho de la economía, o sea, porque también, obviamente, para tener superávit o un déficit muy pequeño, pues no se puede gastar mucho. En el caso de República Dominicana hay todavía una inversión de capital que es relativamente considerable por parte del sector público. Hay obras públicas que obviamente esto mantiene un nivel de déficit. No obstante, cuando tú miras la perspectiva de crecimiento, el nivel per cápita, ¿verdad? Tú tienes muchos elementos que te dicen que es sostenible. Odalis, en el minuto que nos queda, y mencionaste perspectiva de crecimiento, ¿cómo sería el crecimiento de las economías de Centroamérica? Mira, en promedio lo que nosotros estamos mirando es de que las economías de la región estarían creciendo para final de este año más o menos en torno a 4%. En promedio, sí. Sí, en promedio. Obviamente ahí se destaca el caso de República Dominicana, que crecería por encima de los países de la región en torno a 5%. Y como había dicho anteriormente, es un crecimiento más alto que ese 2% que se proyecta en América Latina, pero más bajo que el 4,8% del promedio de las economías emergentes. Odalis, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en el programa Consumo e Inversión. Te comprometemos próximo año con Trump ya así en su poder, viendo un poco cómo van los mercados y positivo siempre con que seguiremos siendo líder. Claro, para analizar la economía dolarizada, la no dolarizada, tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible. Sí, hay mucho, y como ustedes saben, en América Latina, pero principalmente en Centroamérica, tenemos esta diversidad de regímenes cambiarios, pero encantado de estar aquí con ustedes, y qué bueno compartir con economistas de alto nivel con ustedes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
Amigos televidentes, nos veremos en una próxima entrega del programa Consumo e Inversión.